Hola, buen día, buen comienzo del año, feliz año 2025. Comenzamos así este año felices y contentos. Pensamiento del día, domingo 5 de enero. Generosidad. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no llega el ladrón ni la polilla. ¿Reclamas una vida ideal, íntegra y radical? Escucha a Jesús. Nadie en el mundo te exige tanto. Tienes ocasión de demostrar tu fe, tu generosidad y tu heroísmo. Con esta palabra concluye una serie de exhortaciones con las que Jesús te invita a no preocuparte de lo que comerás ni de con qué te vestirás. Exactamente como hacen los pájaros del cielo, que no siembran, y los lirios del campo que no hilan. Para ello debes desterrar de tu corazón toda angustia por las cosas de la tierra, porque el Padre te ama mucho más que a los pájaros y a las flores, y Él mismo piensa en ti. Y si no puedes prescindir de los bienes materialmente porque estás ligado a otras personas, ciertamente debes desprenderte de los bienes espiritualmente y ser respecto a ellos un simple administrador. Así, mientras tratas con la riqueza, amas a los demás y al administrarla para ellos, te preparas un tesoro que ni lo corroe la polilla ni se lo lleva el ladrón. Pero, ¿estás seguro que debes quedarte con todo? Escucha la voz de Dios dentro de ti. Pide consejo si no sabes decidir. Verás cuántas cosas superfluas encuentras entre lo que tienes. No te quedes con ella. Da a quien no tiene. Piensa en cuánta hambre hay en el mundo, cuánto sufrimiento, cuántas necesidades. Mete en ella también cada acto de amor, cada acción en favor de los hermanos. Realiza estas acciones por Él. Díselo en tu corazón, por ti. Y realízalas bien, con perfección. Están destinadas al cielo, quedarán para la eternidad. Kiara Lubich, fragmentos del comentario de la Palabra de Vida de marzo de 1979. Palabra de vida. Enero de 2025. ¿Crees esto? Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 26.